Buenas noches, es un gusto saludarles. Soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Ana María, buenas noches. Gracias. Oye, platícanos, ¿qué modificaciones se hicieron al reglamento, a la ley de este uso de suelo? Hubo una modificación al Reglamento de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y va enfocado en beneficio de aquellos establecimientos como hoteles, salones de fiesta, teatros, restaurantes, auditorios, entre otros. Quiere decir que negocios de bajo impacto vecinal, esos son los que obtendrán un beneficio de una simplificación administrativa que se publicó en la Gaceta el 21 de marzo de este. Oye, ¿qué entendemos por beneficio al simplificar estos trámites? ¿Si ya tienen su uso de suelo o son los que apenas van a empezar? No, son únicamente para aquellos que tengan 5 años de manera continua su establecimiento y lo puedan acreditar. Okay. Trabajamos con la Canirac, con la Coparmex y un número más o menos de 10,000 establecimientos en la Ciudad de México se verán beneficiados con esta simplificación administrativa, que básicamente es la reducción de muchos trámites para obtener este documento. Antes de esta simplificación, de esta modificación, ¿qué era lo engorroso? ¿Cuánto tardaban o qué cambió? Fíjate, Anita, que básicamente son 2 documentos que a veces no era posible que lo pudieran acreditar y por eso no obtenían el uso de suelo. Son el recibo de agua y la boleta predial, porque muchos de esos establecimientos son inquilinos, no son propietarios, entonces no tienen acceso a ese documento. Y se puso una serie de documentos muy generales dentro del marco legal que sí podrán acreditarlos, entonces muchos de esos documentos, con cada uno de esos documentos, uno de ellos, con esos documentos, ellos pueden acreditar uno de esos requisitos para obtener el uso de suelo. Oye, ¿y esto, por qué es importante pues tener claro el tema del uso del suelo, de estar acreditado, estar registrado, estar dado de alta? Pues básicamente todo establecimiento tiene que tener un uso de suelo, es un documento legal que lo acredita la legalidad de su negocio, pero también es algo que cuando ellos sean visitados por cualquier autoridad, ellos puedan acreditar la legalidad del negocio. Eso es básicamente, y es un pago de 1,822 pesos anuales, no tienes que renovarlo cada año, únicamente con que pagues cada año el costo, se renueva tu uso de suelo, siempre y cuando no cambie el giro del establecimiento. Y bueno, ya dijiste que los requisitos es con que tengan uno de estos documentos que tú decías, ¿no? ¿Y qué más? Pues eso también lo que lleva y queda muy claro es que es únicamente para la persona que lo tramita, no es transferible. ¿Cómo no es transferible? Este negocio, por ejemplo, pones una cafetería, ¿sí?, y decides por el momento del tiempo retirar la cafetería. En ese momento se acaba ese permiso. Se cancela ese permiso y la persona que ocupe ese establecimiento tramitará otro uso de suelo dependiendo del giro que vaya a poner en ese establecimiento, en ese local. Esa es una parte muy importante para también terminar esas prácticas de vender los usos de suelo. Por eso decimos es intransferible, es únicamente para la persona que lo tramitó, para ese giro de ese negocio y en ese momento se cancela el uso de suelo durante el tiempo que esté el establecimiento, tendrá la legalidad el uso de suelo. Y también hay otra cosa que tenemos que considerarlo, es únicamente para el espacio del negocio, no para el inmueble total. A ver. Es para el local. O sea, quiere decir que a lo mejor es un edificio de viviendas y abajo tiene una cafetería. Exactamente. Es únicamente para los 300, 400, 500, 200 metros que tenga ese negocio. Oye, ¿qué retos o qué desafíos has enfrentado en este, bueno, primero para comunicar que esto ya cambió? ¿Cuáles son las dudas de la gente? ¿Qué es lo que más te dicen? Mira, la duda que ellos tenían era que no podían acceder a este documento. Y entonces de repente los visitaban las autoridades y decían es que no tengo el documento, entonces no estabas en la legalidad. Entonces yo creo que este documento es fundamental. Platicamos, te digo, con la Canirac y la Coparmex y ese es el volumen de establecimientos que no tienen ese documento que es el indispensable.
y puedes acreditarlo muy fácilmente, incluso con fotografías internas, externas del inmueble como documento o contratos de arrendamiento, copias, escrituras, si es que eres inquilino, pues copias del contrato, o también licencia de funcionamiento o la licencia ambiental única. Todo este tipo de documento, cualquiera de ellos, con ellos acreditas para que te dé el uso de suelo. Yo creo que es una simplificación administrativa muy buena para ellos. Era muy engorroso el trámite y aparte lo puedes hacer digital y lo puedes hacer también presencial. Ah, eso está muy Claro. bueno. Me hablas de que las autoridades evidentemente pues hacen recorridos para checar que todo esté en orden, ¿no? Desde autoridades de protección civil, Sí. que me ha tocado ver, pues hasta también cuestiones fiscales. ¿Quiénes pueden ir a checar que estés en orden con tu uso de suelo? Mira, hay dos autoridades Sí. que hacen las visitas, tres, por ejemplo, que es el INVEA de la Alcaldía, el INVEA del Gobierno de la Ciudad de México o la PAOT. Y o la Secretaría del Medio Ambiente, por el uso de decibeles, a veces por si hay música en algún establecimiento, por el sonido. Pero todas estas autoridades estamos de manera trabajando juntas para que aquellos establecimientos que obtengan este documento estén cumpliendo en su funcionamiento en la legalidad. Nosotros estamos abiertos para cualquier comentario de vecinas o vecinos para que todos estos establecimientos pues guarden el orden vecinal. Y estas son las autoridades, digamos, facultadas para visitar un establecimiento y para requerir que toda la documentación del giro esté en regla en una serie de documentos, pero este es el indispensable para un negocio, digamos, es guardando toda proporción como el acta de nacimiento de tu negocio. Tu negocio. Exacto. Y bueno, ya con esta simplificación, pues más vale que todo el mundo, es por tranquilidad de los propios inquilinos propietarios de tal o cual asunto, ¿no? Claro, y aparte son documentos que te acreditan incluso para cualquier acceder a créditos de instituciones o también a instituciones de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico, capacitación para fortalecer tu negocio. Yo creo que este documento va a venir muy bien para eso. O sea, son muy buenas noticias para quien tiene un auditorio, para quien tiene un restaurante, para quien tiene un salón de fiesta, que estén en la legalidad. Y por eso el gobierno de la ciudad ha puesto la mira para simplificar todos estos trámites y entremos en una nueva etapa. Sedubi hace muchas cosas entre lo que nos estás platicando. Bueno, te hemos visto quitando espectaculares de las azoteas. Háblanos de este tema, que ahora con los vientos, pues qué bueno, ¿no? La gente está un poco más segura. Mira, esto es un cumplimiento a una ley, pero lo más importante es la seguridad de los capitalinos, el transeúnte, los vehículos, el inmueble donde se colocan estas estructuras metálicas y el cumplimiento de esta ley es que se retiren el total de 1,200. Llevamos una parte del 50%, nos falta mucho más y estaremos dedicados estos últimos meses, antes de que cumpla un año la ley de publicarse, de que la totalidad esté, pero también hay que trabajar y comunicarnos mucho con las marcas, que no se anuncien en lugares prohibidos, Claro. que hay una ley en la Ciudad de México de publicidad exterior y también a las empresas, que cumplan con esta ley, pero que cumplan con los capitalinos, con el compromiso social que hay con los capitalinos, con la Ciudad de México. Qué importante. Oye, y cuando vas a las azoteas, pues digo, los inquilinos también dan permiso. Sí, claro. ¿Cómo funciona esto? Oiga, señora, usted tiene en la azotea un espectacular. ¿Cómo funciona? Hay diferentes mecanismos, Anita. Hay vecinos que lo solicitan, hay denuncias de vecinos por la inseguridad que para ellos vecinos visualmente solicitan que se los quiten. retiren. Exactamente. O muchos están en colindancias con escuela. También es un peligro para las niñas, niños y se retira. También tenemos saturaciones que no cumplen en el tramo, por ejemplo, de lo que es viaducto, Insurgentes, periférico. Ahí tenemos una saturación que estamos trabajando a partir ya de esta semana.
si bien los inquilinos dicen, oigan, quítenme esto de mi azotea, ¿quién les da permiso de ponerlo? En administraciones pasadas se pusieron, ya había una ley y no se aplicó y no se retiraron. En esa ley, lo fundamental es que no existan en la Ciudad de México ni un espectacular más de azotea. Esta ley no prohíbe la publicidad, lo que es ordenar la publicidad. Se están dando alternativas para que se anuncien en otros espacios, pero no en azotea, por el riesgo que representa para los capitalinos. Sí, ya lo hemos visto. Básicamente es eso. Ok. ¿Y cómo te va en esa misión? Pues estamos a marchas forzadas, tenemos que cumplir. Es un compromiso que tenemos que hacer y pues es responderle a los ciudadanos. Y hablando de esta seguridad capitalina, hay quien se resiste, ¿no? Hay quien dice, oye, no me quito. Absolutamente las marcas, nadie. Nadie. Quienes se resisten son unas empresas. Algunas empresas. Sí. Pero pues bueno, para eso está la ley. Para eso está la ley, para cumplirlo todos. Bueno, pero además hay diferentes tipos de uso de suelo, me decías. Claro, hicimos otra modificación también al reglamento y esto va en beneficio de quienes nos están escuchando. Aquel que tiene la lavandería, la tintorería, la cremería, Pequeños. la tapicería, muy pequeños, de menos de 200 metros. Los chavos que tienen, por ejemplo, una imprenta, todos esos establecimientos de barrio, de colonia, que reactivan la economía local. Y ahí, fíjate, hay un dato muy importante, como el 60% son autoempleos de mujeres. Ah, qué Y importante. emplean a 2 o 3 empleos más. Pues están, por ejemplo, los comedores, también que son las fondas, los restaurantes que están establecidos dentro de las que son colonias. chiquitos. Que son muy chiquitos, de 200 metros cuadrados. Y la diferencia para ellos y el beneficio es que es único pago por única vez de 1,822 pesos y únicamente la renovación anual. Nunca más vuelven a tramitar un uso de suelo mientras permanezca el mismo giro. Esta es La una buena- papelería, todos estos negocios que están en el barrio donde tú vas, la tintorería, por ejemplo, ¿no? Esa es una buena El noticia, sastre. sin lugar a dudas. Oye, maestro, ¿y te parece si jugamos al filo, asociación de ideas? Venga, Libertad, Ciudad de México, derechos humanos, dignidad humana, educación, mi beca para empezar, inclusión, diversidad, corrupción, inaceptable, Tlalpan, mi casa, Ciudad de México. libertad. Muchísimas gracias, maestro Ulloa, por Anita, habernos acompañado. muchas gracias. Seguiremos pendientes de Buenos estos días. temas. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches. Continuamos con nuestra programación.